Continuar con el orden del día. Voy a solicitar a mis colegas siquiera 10 minutos de atención. Este es un proyecto de ley que hace justicia con un sector muy importante de la sociedad. Es un proyecto de ley que ha sido aprobado varias veces de manera multipartidista, como van a ver los ponentes que lo han aprobado positivamente son del Centro Democrático, del Partido de la U, del Polo Democrático, de todos los partidos ha tenido respaldo. Y es un proyecto de ley que ha tenido muchas vicisitudes. Este proyecto de ley fue objetado por el gobierno anterior y las objeciones fueron rechazadas de manera unánime por Cámara y Senado. O sea, ni siquiera hubo voces que se opusieran a que se rechazaran las objeciones. Y el rechazo de las objeciones, desde luego, fue a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional eran 4 objeciones. El artículo 3º, que definía la naturaleza de las madres comunitarias, las FAMI, y las madres sustitutas, esa objeción fue rechazada por la Corte Constitucional. O sea, el artículo 3º ya tiene control constitucional. El artículo 4º, la Corte Constitucional nos enmienda la plana y nos dice que la Cámara no le puede ordenar a Bienestar Familiar que contrate directamente a las madres comunitarias. Y nosotros, obedientes como somos con los máximos tribunales, eliminamos del proyecto la expresión contratar directamente a las madres comunitarias. Eso ya en la ponencia está eliminado. Que no se pueden hacer proposiciones. Y los artículos 5º y 6º, dijéramos que tal vez son la almendra de la discusión, fueron objetados por la Corte Constitucional por un vicio de procedimiento, y la Corte lo que le ordena a la Cámara es que rectifique, que sanee ese vicio de procedimiento. ¿En qué consistía el vicio de procedimiento según el magistrado ponente, el doctor Linares? El doctor Linares nos dijo que si bien el Ministerio de Hacienda había presentado unas objeciones extemporáneas, porque solamente las presentó la víspera del 4º debate, la Cámara las ha debido debatir y ha debido discutir esas objeciones del Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en la Comisión Séptima? Por encargo del señor presidente, el doctor Cristancho, los ponentes de esta corrección, que somos el doctor John Arley Murillo, el doctor Benedicto González y yo, pues hicimos el análisis del impacto fiscal de mediano y largo plazo de este proyecto de ley. Y yo les voy a presentar muy rápidamente lo que debatimos en la comisión de ponentes y que ustedes van a tener aquí la información clara. Bueno, se está viendo muy poco porque este es el análisis de impacto fiscal que nos entregó el propio Instituto de Bienestar Familiar. El Instituto de Bienestar Familiar nos dice que tal como queda el proyecto de ley, y es que se les reconozca a las madres comunitarias un subsidio pensional, que no es realmente una pensión, sino un auxilio pensional, un auxilio, hoy vale 19.000 millones de pesos, y vinculando a todas las que se vinculan en el proyecto de ley, valdría otros 99.550 millones de pesos. Eso es lo que Bienestar Familiar nos da la información a la comisión de ponentes. Miren lo que había dicho el ministro de Hacienda, doctor Cárdenas, cuando hizo las objeciones. Había dicho que este proyecto de ley, el impacto fiscal era de 745.000 millones de pesos. Falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque el doctor Cárdenas lo que hizo fue que cogió toda la masa de las madres comunitarias y a todas las puso con un auxilio del 100% del salario mínimo. Entonces, claro, eso le dio 745.000 millones de pesos, pero miren, esos 745.000 millones que calculó mal el doctor Cárdenas o sus asistentes, sus viceministros, solo
miren ustedes, solo correspondía al 0.008% del Producto Interno Bruto anual. O sea, el impacto de esos 700.000 millones de pesos era una bicoca frente al Producto Interno Bruto. Pero miren esto, que es todavía más importante para el análisis del impacto fiscal de mediano y largo plazo de este proyecto. El comité, hay un comité que es el comité que analiza la regla fiscal, el comité de análisis de la regla fiscal, recientemente aceptó un aumento del cupo fiscal por efecto de los migrantes venezolanos, y dijo el comité que el espacio fiscal para cualquier cosa en el marco fiscal del país podía llegar hasta el 0.5% del Producto Interno Bruto, hasta el 0.5% consideraba el comité que el choque fiscal, dice, le voy a leer textualmente. Así, el comité concluye que el tamaño del choque fiscal es finito, tanto en años como en magnitud. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el conjunto de estimativos que se han desarrollado sobre el costo fiscal de choque migratorio, el comité decide que el espacio adicional de déficit fiscal permitido no podrá superar el 0.5% del PIB. Y aquí estamos hablando que según las cuentas del doctor Cárdenas era el 0.0008%. Pero como el costo real de esta bonificación, auxilio o apoyo pensional para las madres comunitarias no era el que calculaba el doctor Cárdenas, sino el que nos acaba de entregar Bienestar Familiar, miren la bicoca. Lo que realmente significa el impacto fiscal es el 0.014, es el 0.3014. O sea, no llega ni al 16% de lo que el comité de la regla fiscal permite como margen para que se viole la regla fiscal, para decirlo de una manera coloquial. Estamos hablando entonces de una erogación que no tiene impacto fiscal ni de mediano ni de largo plazo importante para el fisco. Pero miren unas cosas adicionales. Si lo hacemos con el dato del doctor Cárdenas, esto representaba, ya les dije, el 0.008% del PIB, pero significa del 0.48% de los ingresos corrientes de la nación, el 0.82% de los ingresos de capital, el 0.27% de los gastos de funcionamiento de la nación, el 1.3% del gasto en deuda y el 2.08% del presupuesto del sector defensa. O sea, sigue siendo, comparado con cualquier cifra, esto, para hacer justicia con las madres comunitarias, es una, me perdona la expresión paisa, una chichigua, una menuda, una bicoca. Pero miren esto, el gobierno siempre nos ha dicho que el problema es que digamos cuáles son las fuentes de financiación. Pues bien, aquí tenemos una propuesta como de muchas fuentes de financiación. Hay mucho de dónde encontrar estos recursos. El excedente, ojo, la subcuenta de solidaridad pensional, del Fondo de Solidaridad Pensional que existe, tenía un excedente a julio de este año de 92.000 millones de pesos. Excedente de 92.000 millones de pesos. Y a agosto, del año pasado, y a agosto del año pasado tenía un excedente de 106.000 millones de pesos, que son los últimos datos que tenemos. Para el Ministerio de Hacienda, aquí le estamos diciendo, aquí hay un espacio inmenso fiscal para de estos recursos excedentes del Fondo de Solidaridad Pensional obtener los recursos que se requieren. Pero miren este dato adicional, recursos no ejecutados del año pasado del Ministerio de Trabajo, 1.9 billones de pesos. Recursos no ejecutados del Ministerio de Hacienda del año pasado, 1.1 billones de pesos. O sea, por donde usted le mire, recursos para este pequeñísimo impacto fiscal hay suficientes. Y con aprobar este proyecto de ley, lo que hacemos es una justicia enorme con las madres comunitarias, FAMI y madres sustitutas que han entregado la vida, que ya están ancianas y todavía tienen que trabajar para comer,
y que ya han perdido la mitad de su vida o toda su vida al servicio de nuestros niños y de nuestras niñas, y hoy el Estado tiene que hacer justicia con ella. Entonces yo agradezco, estimados compañeros, que votemos positivamente el articulado y le propongo, señor presidente, que lo votemos en dos bloques. Un bloque que tiene que ver con los artículos 1, 2, 3, 7 hasta el 19. ¿No se puede votar en dos bloques? Bueno, y otro con los 3 artículos que les hicimos modificaciones para acatar la orden de la Corte Constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros, espero que nos acompañen en este propósito, que debe ser un propósito nacional de reconocer la labor con esta pequeña bicoca a esas enormes mujeres que han dedicado su vida a cuidar nuestros niños de las familias más pobres de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy bien, entonces, en consideración el articulado del proyecto de ley 277-2016 Cámara y 127-2015 Senado. Se prohíben los aplausos. Sabe que aquí, en este recinto, no se permiten. Sigue la discusión del articulado.